Amigos, amigas de Sin Censura, estamos en esta transmisión en vivo y en directo especial porque tenemos invitados especiales en el Zócalo. Andrea Chávez es asesora parlamentaria en el Senado de la República, activista, feminista, así lo demuestra el pañuelo verde que trae en su muñeca. Y bueno, pues para que hable con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura, Andrea, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo. No, hombre, gracias a ti, Vicente, porque eso nos faltan, espacios, plataformas para nosotras poder decir lo que nos duele, lo que exigimos, lo que necesitamos y poder ser nosotras quien seamos la portavoz de esa necesidad. ¿Cómo los periodistas hombres podemos encauzar el debate? Si bien es cierto, ha habido un grito desde la manifestación feminista de que dejemos el espacio, dejemos que ustedes lleven este debate. ¿Por dónde empezamos nosotros para apoyar? Hay muchas cosas que se pueden hacer y para ejemplificarlo podríamos utilizar dos casos muy resonados en las redes sociales, muy recientes, como fue el caso de la niña de 7 años, Fátima, o como el caso de Ingrid, en donde lamentablemente muchos medios de comunicación se prestaron para compartir unas fotografías de sus cuerpos, utilizándolas, siendo amarillistas completamente y no respetando la dignidad de la víctima y de los familiares de las víctimas. Entonces, por supuesto, no replicar esos esquemas de profunda misoginia, tener respeto hacia el duelo y el dolor de las víctimas, prestarles espacios a las mujeres que pues hemos sido punta de lanza en algunos de estos temas y permitirnos a nosotras explicar nuestros propios movimientos, nuestras propias exigencias. Espacios nos faltan muchos a las mujeres, a pesar de que se viene dando un cambio profundo en la sociedad mexicana desde el 2018. Con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, nosotras sabemos que tenemos que organizarnos para tomar los espacios por asalto, porque nadie nos los ha regalado y nos los va a regalar. Se vale en la 4T la crítica. El presidente ha dicho que se abre al debate, por más duro que ha sido en las mismas mañaneras, pero pareciera que el debate no es de la misma altura en redes, en público. Dame tu visión, tu panorama de cómo el gobierno, el Estado en su totalidad, responde en este momento histórico a la situación tan complicada. Tengo entendido que de 2015 a la fecha, 135% se elevaron los feminicidios. ¿Cómo está respondiendo desde tu perspectiva la cuarta transformación? Mira, si quieres vamos por partes. Yo soy profundamente obradorista. Desde el 2000 que recorro las calles junto con él de la mano de mis padres de niña, y también soy profundamente feminista. Y ahora más que nunca sé que si yo decidí apoyar un proyecto y un movimiento en el que confío, en el que creo, con una persona honesta a su cargo, soy la primera que debe exigirle lo que se necesita ver en las calles, el cambio. Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia tras haber recorrido por lo menos 3 veces todo el estado mexicano, del norte a sur. Y claro que ha palpado la necesidad que hay de haber un cambio real y quizás en esas experiencias que él ha tenido, ha encontrado algunos temas que ahora son prioritarios para él, como la lucha contra la corrupción, contra la mafia del poder, y nosotras lo que estamos pidiendo es que también se priorice dentro de la agenda de Andrés el combate contra la violencia de género, porque nos lacera y nos lastima al 51% de la población. Y eso no nos hace antiobradoristas, nos hace más obradoristas que nadie, porque lo que queremos es que le vaya bien a Andrés Manuel en la gestión de este país. Estamos cansadas de que nos maten, de que nos desaparezcan, de que nos violen, de que nos abusen, nos hostiguen. Necesitamos presentar propuestas concretas desde nuestra propia
pensar de nosotras mismas, presentar acciones concretas, dejar de criticar por golpear. Estamos viendo terribles declaraciones de, por ejemplo, Felipe Calderón, un miserable cínico, que dice colgarse la lucha de las mujeres cuando se está parando en realidad encima de nuestras muertas, encima de nuestras desaparecidas, porque si bien la violencia de género no atiende a las mismas causas que la problemática generalizada de inseguridad, están estrechamente ligadas, y es por eso que el primer repunte que nosotros vemos de feminicidio se dobla en el año 2007 cuando se declara la mal llamada guerra contra el narco, porque ahora sabemos que fue un negocio millonario. Y entonces, por supuesto que nos duele que esa persona con ese cinismo se atreva a colgarse nuestra lucha y a pararse nuestro dolor. Hay niveles entonces, estos que son cochis muy trompudos, como decimos en el norte, descarados, cínicos, y por otro lado un presidente que tal vez necesita hacer más, decir más, para llegar a esta estrategia puntual de la que exigen en el movimiento feminista. No es lo mismo, son grandes diferencias, porque los personajes son diferentes. No es lo mismo porque por primera vez en la vida de muchas de nosotras lo que estamos pidiendo es que el Estado nos arrope, nos tome de la mano y combatir frontalmente la violencia de género. No le estamos llamando asesino a Andrés Manuel porque sabemos que sus decisiones no han sido las precursoras de esta violencia en la que estamos inmersas las mujeres. Sabemos que fue la mal llamada guerra contra el narco, sabemos que venía desde antes cuando un Vicente Fox nos decía lavadora con patas a las mujeres. Esta normalización de la violencia contra las mujeres parte de un proceso de deshumanización que no surge el 1 de septiembre del 2018. Surge, por supuesto, tras décadas de haber sido ninguneadas las mujeres, invisibilizadas, de no tomársenos en cuenta en los espacios de toma de decisiones, en la gestión de la política pública, en la asignación de los recursos. Yo sí le aplaudo a Andrés Manuel que él tenga la empatía de decir: la lucha que yo quiero combatir, por supuesto, es la de la pobreza, porque esa es nuestra primer lucha de las mujeres, porque la persona más vulnerable en este país es una mujer indígena con una discapacidad. Así que, por supuesto que hay que paliar la pobreza, pero acompañada de esa lucha que va a tener unos efectos y unos resultados a largo plazo, necesitamos estar viendo algunas propuestas para paliar la problemática en el corto plazo, como lo es el Código Penal Único para ver un criterio uniformado en las investigaciones de los ministerios públicos, en cómo van a juzgar los jueces los casos de feminicidio y violencia de género, denuncias intrafamiliares y demás. Y entonces sabemos que hay cosas que se están haciendo, pero nos surge a las mujeres, nos surge sentirnos arropadas con quizás alguna declaración, algo mucho más que el decálogo que salió, que nos dolió profundamente porque no se nos consultó a los colectivos de feministas y porque partimos de una esperanza y de una confianza plena en el presidente. Sabemos que tenemos el espacio y la voz para pedirle cosas y le estamos poniendo la vara muy alta, ¿eh? Nosotros en ningún momento le hubiéramos pedido lo mismo a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox o a Felipe Calderón, porque él llega con ese bono democrático, con esa confianza que nosotros le otorgamos. Es por eso que nos sentimos en la libertad y en la confianza de decirle: ayúdame, por favor. En ese sentido, ¿respaldas las manifestaciones y las pintas a las afueras de Palacio Nacional? Yo sí las respaldo, porque ¿qué no haríamos si desaparecieran a una de nuestras hijas? ¿Qué no haríamos si asesinaran a nuestra amiga, a nuestra vecina, a nuestra sobrina? Yo sí quemaría a todo el país, ¿eh? Yo te entiendo, pero en esas pintas dicen Andrés Manuel López Obrador feminicida, fuera Andrés Manuel López Obrador. Pareciera, si bien es cierto que el movimiento feminista es de gran politización, Claro. pareciera que ya hay un
tono partidista? A ver, digamos, yo puedo observar tres vertientes en este movimiento. Estamos las que hemos luchado con todas nuestras fuerzas y toda nuestra vida por tener un acceso a una vida libre de violencia. Están las que recién se suman a este movimiento por condiciones adversas, quizás por la edad, quizás porque no habían tomado en cuenta sus circunstancias y estaban en una falsa conciencia de decir estoy bien, pero ahora se dan cuenta que no. Y está la tercer vertiente, que es la más es terrible y esa no debería existir, que son los que en su momento defendieron a los que tomaron las decisiones incorrectas para ponernos en esta situación, que se cuelgan nuestra lucha, que se paran en nuestras desaparecidas y en nuestros muertos y que además utilizan este movimiento para golpear a Andrés Manuel y no para mejorar la situación. En esa vertiente, pues claro que existen, como en todos los movimientos, grupos porriles que llegan a reventar las marchas pacíficas, pero también es cierto que hay pues una indignación dentro de las mujeres compartida, y cuando la indignación y el dolor es compartido, pues, se vuelve enojo, coraje, que debe sacarse de alguna forma. Y lamentablemente, pues la forma ha sido, sí, dañar el patrimonio cultural, el patrimonio de todas y de todos, pero quizás eso en algún momento ha servido para visibilizar la lucha. Es terrible que tengamos que recurrir a esas prácticas, es terrible, por supuesto, pero imagínate si tuvimos que recurrir a eso, ¿cuánto tiempo no tuvimos que quedarnos calladas? Andrea Chávez, se habla mucho de la respuesta del presidente, de lo que hace o no hace el presidente, pero en el legislativo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, entiendan también la misión que tienen que poner, que tienen que hacer ellos, porque no solamente es lo que diga el presidente, muchos te tendrá que hacer en el Poder Judicial, por ejemplo, en donde hay estos gritos desesperados de no me hacen caso, claro, o hasta me ridiculizan, me doble victimizan, y en el legislativo para poder llevar a otro nivel este tema. ¿Se entiende? Ese es tu campo. Claro. ¿Lo entienden? A ver, por primera vez en ambas cámaras tenemos una presidenta del Senado de la República y una presidenta de Cámara de Diputados. En diputados se votan los presupuestos que se van a dedicar a las instituciones, y entonces ahora que tenemos ambas presidentas, pues por supuesto que queremos que se le aumente el presupuesto en mujeres, que se le aumente el presupuesto con ABIM, que es la encargada de gestionar la atención integral a las víctimas, y entonces claro que ellas tienen mucha la responsabilidad, pero han hecho su chamba, ¿eh? Hay grandes personajes feministas como lo son Malú Micher, quien fue precursora de, por ejemplo, la Ley General de un acceso a una vida libre de violencia, y quien además también ahora protagonizó el esfuerzo de hacer un delito grave, el delito de feminicidio. Justamente hoy se debatía el tema de la alerta de género. Están haciendo su chamba muy bien las legisladoras. Creo que está muy bien esa parte, y nos estaría entonces faltando en el Poder Judicial la capacitación de los jueces, de los ministerios públicos, para que entiendan qué es la violencia de género, para que puedan juzgar, acompañar con perspectiva de género, porque se nos están yendo los feminicidas impunes. Completamente impunes. ¿Por qué? Porque por una negligencia de parte del juez, o porque está inmerso en esta estructura misógina y quizás no le ve nada malo a introducirle dedos a una mujer. Veíamos el caso reciente en Zacatecas de una mujer que la meten presa en una prisión de hombres, y salía el secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas diciendo no fue violación porque fue con los dedos. Ay. Entonces necesitamos desde el presidente hasta el servidor de la nación, necesitamos desde Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta el juez que atiende en barandilla los casos que pudieran llegarle, una capacitación integral, por supuesto, para que puedan estar juzgando con perspectiva de género. Mucho se criticó la forma, el tono de Frida Guerrera en la mañanera. Los que no conocen la lucha social de Frida Guerrera, pues obviamente se le fueron encima. Sabemos que ha acompañado en mucho la lucha del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablaba de una fiscalía especializada en feminicidio. Por ahí escuchaba otra propuesta para crear
la Secretaría de la Mujer. El presidente Andrés Manuel López Obrador va más básico a decir, con estos casos, hablemos de la cartilla moral. En esta estrategia puntual de la que habla el movimiento feminista, que quiere escuchar y ver, leer del presidente, de su gobierno, ¿qué tan importante sería la concientización, el volver a los valores, el volver a lo moral? Andrés Manuel conoce de sobra, al igual que las que hemos estado inmersas en esta lucha, que las violencias, todas las que sufrimos, todos los sectores de este país, parten de un proceso de deshumanización que viene enraizado desde hace años y décadas. Y ese proceso de deshumanización en el que está inmersa la sociedad tiene que tener una estrategia de reversión, de meterle la reversa, así. Y entonces él dice, ¿cómo puedo meterle la reversa? Bueno, haciendo un documento como la cartilla moral para que la gente pueda saber cuáles son los estándares necesarios para actuar en sociedad y para ser quizás amistosos con el prójimo, yo sí creo que sí es necesario hacer una cartilla moral. ¿No es sí la primera piedra? Por supuesto, claro, de edificación, pero una vez que vemos ese esfuerzo como una prioridad en la agenda y que ya se está edificando, ahora queremos también ver el esfuerzo de priorizar el combate a la violencia de género. Tenemos todas las semanas, por ejemplo, el quién es quién en los precios de la gasolina, y a nosotros nos gustaría tener esa atención de ir revisando las estadísticas, ir revisando si efectivamente las estrategias van funcionando. Necesitamos esa atención porque, te decía, es la primera vez en la vida de nosotras que queremos ir con el Estado, es la primera vez. Para cerrar, Andrea, agradecerte el tiempo, la paciencia, esta deferencia de acompañarnos aquí en donde transmitimos todos los días sin censura con el pueblo, en el Zócalo. Andrea, ¿qué le dices a aquellos que no entienden lo que no entienden? Pinches viejas, y no voy a decir más, creo que fui lo más elegante posible. Ya se imaginarán la sarta de chingaderas que se escriben en redes sociales. ¿Qué le dices a esas personas? ¿Qué le dices a aquellos que han avalado históricamente la cosificación de la mujer? Yo hacía una crítica en redes de Broso, que ahora sale sin maquillaje y manda un mensaje a través de Twitter muy duro contra el presidente. Digo yo, a ver, esos que están agarrando el estandarte feminista, que no se les olvide que muchas veces hicieron o callaron como momias, como dice el presidente. Claro. ¿Qué le dices en este contexto a la gente que no entiende lo que no entiende? Claro, la doctrina de los conservadores es la hipocresía, bien lo dice Andrés Manuel, porque en su momento han abonado a normalizar esta violencia con comentarios que nos pueden parecer inofensivos, los memes famosos que quizás pueden soltar una carcajada en su momento, en una reunión de amigos, pero es que no es normal la violencia contra las mujeres, y ser violento con una mujer no es nada más pegarle o abusar de ella o hostigarla o violar, parte también del trato que tenemos desde que la vemos como un ser distinto. Me decía un compañero hace poco, bueno, y tú porque eres feminista, entonces yo no te puedo abrir la puerta. Y yo le dije, mira, corazón, si tú me abres la puerta por cordialidad, adelante. Ahora, si tú me la abres porque crees que yo como mujer no la puedo abrir por mi fuerza entonces estamos en un problema. Cuando creces y te educas y te formas en una sociedad machista, necesitas en algún momento pararte a revisar en qué condiciones estás y entrar en un proceso de construcción, y muy probablemente te va a quedar muy poco de lo que conocías. Seguramente yo he incurrido en prácticas misóginas, todos hemos incurrido porque fuimos educados en esta sociedad que ya normalizó esto. Entonces, por supuesto que pues es pararnos, escuchar a las que conocen el tema, importantísimo, porque luego yo veo a muchos jóvenes dispuestos a defender prácticamente lo indefendible y opinar cuando no tienen los esquemas necesarios ni han sufrido lo que nosotras sufrimos, y empezar a escucharnos, empezar a darnos los espacios. Y bueno,
decirte que yo no me quiero sentir valiente al salir a las calles, me quiero sentir segura y eso quiero que lo sepa mi presidente. Pues seguramente con esta intención, que además es una crítica importante, la intención y no desde el veneno y el odio que muchos le meten a sus comentarios, creo que será bien recibido y será escuchado, que es lo más importante para buscar un camino de solución. Si la cuarta transformación no es feminista, entonces no es transformación, Vicente. Te agradezco mucho, Andrea Chávez, Vicente. que sea la primera de muchas oportunidades y aquí estamos siempre para escucharte y para compartir. Agradecida en nombre de todas las compañeras que estamos en la lucha, Vicente. Gracias, Andrea Chávez. Es asesora parlamentaria en el Senado de la República, hablando con nosotros sin censura y el que seguramente